tengo hoy el gran placer y un placer muy especial de conversar un poco con Sami Yekutieli. Es un joven, bueno, no tan joven, ¿no? Pero para mí es muy joven todavía, ¿no? Quien vive ahora en Israel, nació creo que en Maracay, en Venezuela, se crió en Venezuela, pero también viene de una familia que tiene raíces muy arraigadas en Israel. Aunque la familia llegó a Venezuela muchísimos años atrás, yo creo que muchos en Venezuela conocen a Sambil, la gran constructora de centros comerciales. Bueno, el abuelo de Sami, que se llamaba Samuel, fue quien trajo a la familia Cohen a Venezuela porque eran primos muy cercanos, y esa relación siempre se mantuvo desde luego. Pero quisiera destacar algo sobre mi amigo Sami Yekutieli. Él en realidad representa el ideal de Venezuela e Israel. Nació en Venezuela, tiene obviamente la educación venezolana, pero al mismo tiempo siempre estuvo ligado con Israel. Yo sé que su familia, aunque estuvo muchísimos años en Venezuela, nunca cesó de tener lazos directos con Israel. Yo sé que un tío de él, por ejemplo, se graduó de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Derecho, y no obstante de que él nació en Venezuela, era venezolano, pero esa relación con Israel siempre quedó. Bueno, Sami y yo tenemos una relación, digo, muy larga ya, porque él creció en Venezuela y desde luego yo era rabino en Venezuela y nos conocimos en Venezuela. Sami tuvo una actuación muy importante en Venezuela también. Trabajó en el gobierno de Chacao, creo que fue. Tenía que ver con cuestiones de seguridad. Estudió en Venezuela toda su vida. Pero sin embargo, repito de nuevo, esta familia representa lo mejor de Venezuela y de Israel. Porque aunque es venezolana, también siempre fue israelí. Así que cuando Chávez llegó al poder y la vida se hizo imposible para muchos en Venezuela, Sami llegó un momento en su vida cuando decidió irse a Israel, pero no fue solo por razones negativas, o sea, de que porque Chávez estaba en Venezuela y venía un periodo terrible que continúa hasta el día de hoy, empeorando cada día, sino que eran razones positivas también, porque Sami tiene esas raíces israelíes, aunque me imagino que habla el español mejor que el hebreo, pero hablaba hebreo ya, porque en su familia hebreo también era un idioma que se utilizaba. Así que Sami representa de alguna manera algo diferente, que él se haya adaptado a Israel, y me imagino que lo ha hecho, no es ningún milagro, porque siempre estuvo relacionado con Israel. Sami también es un escritor, ha escrito varios libros. Sami está ahora metido en bienes raíces. Sami es una personalidad multifacética. Así que, Sami, muy buenos días y un placer de conversar contigo. Dime, ¿cómo te sientes en Israel? Bueno, Rabino, después de esta introducción tengo el ego. Muchas gracias por sus palabras hacia mi familia. Usted es pero muy querido en nuestra familia. Siempre, gracias a Dios, ha estado presente en nuestras actividades y siempre le estaré agradecido. Cuando mi abuelo escuchaba el rabino, lo veía el Rab Brenner, siempre con mucha satisfacción. Entonces, gracias por sus palabras. Para dar comienzo a la ceremonia vamos a invitar a mi amigo el señor Samuel Yekutieli. אלוהים ייתן בריאות לרב הגדול שלנו עד 120 שנה, אמן. Sami, aquí está tu abuelo y él es un gran señor, porque hay muchas personas que llegaron a estas orillas y que tuvieron mucho éxito gracias al señor Yekutieli, quien fue el que pisó la tierra primero. Ahora quisiera hacerme el portavoz de todos ustedes para desearles a Marcela y a Sami Shmuel dicha, alegría, que construyan un hogar que sea motivo de orgullo para todas las familias, para
Yekutieli, Obermeister, Salama para todos. תודה רבה. עד 120 מילים ניתן לך Amén. בריאים. Amén. Eso va a ser un diálogo, está bien. Así que Sammy es la esperanza de todos nosotros de que construyas un hogar que sea motivo de orgullo para todos nosotros. En nombre de todos los presentes, te deseo a ti y a todos tus familiares muchísima dicha y alegría. No, pero tengo que mencionar también de que eres un pater familiar. O sea, eres jovencito, pero tienes 3 hijas, ya sirvieron algunas en el ejército en Israel. O sea, Sí. tienes esposa, una familia muy bien conformada. O sea, eres un hombre de hogar también, pero al mismo tiempo tienes muchísimas actividades fuera de tu casa. Como algunos de ustedes saben, yo fui nombrado embajador de Venezuela en Israel, pero la verdad es que sin el apoyo, la colaboración casi diaria de Sammy, no hubiera podido desempeñar ningún papel porque siempre ha estado a mi lado, también aconsejándome porque conoce la realidad de ambos países muy bien. Y además hay otra cosa que lamentable yo no tengo, pero él sí tiene, así que nos complementamos muy bien. Él tiene una mente organizada. Él puede escribir en 6 puntos, 7 puntos, qué es lo que hay que hacer, punto, bom, 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 bom. Algo que para mí sería un reto, no sé si puedo de alguna manera resolverlo, pero Sammy está a mi lado. Así que él siempre está muy organizado. Él siempre me envía hojas, yo qué sé, donde hay puntos y puntos laterales y puntos verticales y por aquí cómo se conectan las cosas también. Además, me ha hecho mucho trabajo en lo que se refiere a entrevistas en Israel, etcétera, etcétera. Bueno, pero no quiero hablar tanto de la embajada donde él ocupa un puesto sumamente importante. Lo que quisiera más bien es referirme a su vida personal. Dime, ¿cómo se ha ambientado tu esposa? Tu esposa no es oriunda de Israel, como Sí. Obermeister, ¿no? ¿Cómo se ambientó ella a Israel? Sí, Rabino, ha sido un proceso. Como usted dijo, vengo con mi esposa y 3 hijas. Cada uno de nosotros ha vivido un proceso. Yo creo que para Marcela ha sido, digamos, el más difícil, porque su familia aún está en Venezuela, su papá, su mamá, su hermana mayor. Ella extraña el estilo de vida de Venezuela, pero entendió en un momento dado que por nuestras hijas llegó la hora de emigrar. En retrospectiva, estamos muy contentos de este proceso. Ha sido difícil, hemos tenido que superar muchos retos. Marcela en el caso del idioma, de la cultura, pero yo la veo cómo se desempeña su trabajo, cómo ha construido su red social de amigas, y me da mucha satisfacción, aunque estoy consciente de todas las dificultades que ha tenido que superar. Bueno, mira, yo creo que los obstáculos, los retos, todo lo contrario, son difíciles de superar, pero al superarlos, uno también crece, todo lo contrario. Yo creo que es un reto importante y sobre todo estando en Israel. Y quería preguntarte efectivamente, ¿las amigas de ella son latinas o son israelíes también? Muchas de sus buenas amigas las conoció en el Ulpan, donde coincidió con otras latinas de Uruguay, de Argentina, algunos venezolanos. Y bueno, cuando tuvimos el cumpleaños de ella, la cantidad de personas que habían, bueno, entonces afortunadamente tiene esta red social que le llena un vacío muy importante. Y son amigas, son amistades íntimas, son gente excelente, gracias a Dios. Lo extraordinario, ¿no? Nunca perder sus raíces, nunca perder sus orígenes. Siempre decir que genio es aquel que sabe cómo adaptarse a situaciones nuevas. Pero se puede uno relacionar con israelíes también, lo aceptan a uno sabiendo que viene de Venezuela, de otro país. Mira, en mi caso, yo me siento muy a gusto, yo me muevo mucho en el mundo israelí, en el mundo, digamos, de la seguridad, que es un mundo cerrado. Nunca he sentido ningún tipo de rechazo. Ahora con el tema de bienes raíces, que es con gente común, también muy bien. Yo me siento muy a gusto. Sí hay que tomar en cuenta que en mi caso yo traía cierta experiencia, porque mi familia, mi papá es israelí, de adolescente viví en Israel, entonces sí tenía la cultura,
pero por más que sea, es un cambio. Yo llegué aquí a los 52 años, ¿no? Entonces, ya tienes 52 años. No, llegué a los 52, tengo 56, llevo 4 años en Israel. Y otra vez, ha sido un proceso, pero estoy muy, muy satisfecho de todo punto de vista, y en especial cuando veo a mis 3 hijas, cómo cada una se está abriendo camino. Estoy viendo cómo este árbol está desarrollando raíces profundas y fuertes, y eso me da mucha tranquilidad de que fue una decisión acertada haber escogido este destino, porque había otras opciones. ¿Cómo se manejan tus hijas con el hebreo? Muy bien, y obviamente es inversamente las edades. La más pequeña lo agarró inmediatamente. Ellas tienen hoy en día 19, 16 y 12, y obviamente entre más pequeños mucho más fácil. Hoy en día las 3 con muy buen hebreo. La mayor está en el ejército, está monitoreando, supervisando la frontera entre Israel y Siria. La segunda está en 5º año, aunque en Israel es 6º, está en 5º año de bachillerato, estudiando muchísimo, física, matemática, bueno, metida en canto, una cantidad de cosas. La pequeña, muy bien, con muy buenas notas, ni siquiera sabe qué es Hola Hadashah. y está en la selección de voleibol. En fin, muy satisfecho de que nos hemos insertado muy bien, hemos sido muy bien recibidos. No tengo ni más mínimo incidente de rechazo de ningún tipo. Sammy, yo me desayuné, como decimos los venezolanos, recientemente, de que tienes unas raíces rabínicas muy importantes del Imperio Otomano, 8 rabinos antepasados. Mira, sí. Yo creo que tienes que ponerte equipado de ahora en adelante. Mira, con esas raíces que tienes que ponerte tefilín todos los días, incluyendo el sábado, a lo mejor también para cumplir por cosas que no has hecho, yo qué sé qué. Mira, pero estoy muy impresionado. Pero la verdad es que Sammy, aunque no sabiendo eso de antemano, yo siempre sentí de que tenías un sentimiento muy profundo por la tradición. No solo eso, escribiste un libro, osaste escribir un libro sobre los 10 mandamientos. ¿De dónde vienes tú a escribir sobre 10 mandamientos? Pero escribiste un libro sobre eso y ofreciendo soluciones también a problemas en ese libro. Cuéntanos algo sobre ese libro, que me interesa mucho, los 10 mandamientos. Bueno, sobre los 10 mandamientos, Rabino, viene un poquito como ingeniero, siempre buscando soluciones. Yo llevo 27 años dedicado al tema de seguridad, y obviamente nuestra realidad en Latinoamérica es muy fuerte, especialmente en Venezuela. Entonces, intentamos cualquier cantidad de cosas, ¿no? De siempre buscar propuestas, muchas de ellas tecnológicas, en fin. Y hasta que un día, como yo me dedico mucho al tema de genealogía, de estudiar mis raíces y demás, que estoy muy involucrado en ese mundo. Tienes un libro sobre la familia Yekutieli también. Sí, pero vamos a los 10 mandamientos. Sí, entonces los 10 mandamientos. Entonces, en esa búsqueda, bueno, ¿qué tal si yo le pregunto a mis raíces, de donde yo vengo, a esa sabiduría judía, le pregunto, oye, ¿qué me recomienda? ¿Cómo podemos enfrentar estas problemáticas de seguridad que no le veo salida, pues, ¿no? Y una cosa me llevó a la otra, un proceso largo, y me encontré los 10 mandamientos. Entonces, cuando comienzo a explorar cada uno de los mandamientos, digo, wow, o sea, aquí está la solución, aquí está un pacto de convivencia, que si nosotros lo entenderíamos, porque desafortunadamente creo que la mayoría no comprendemos los 10 mandamientos, desafortunadamente. Entonces me involucré en ese mundo, un mundo fascinante, Rabino, muchísimos años. No hay fin para eso, pero tenía que ponerle un parado. Fue una experiencia única, y sin entrar con agendas religiosas, que no es mi tema, sino una agenda de que aquí hay unas soluciones. Y el título que le puse al libro, moraré entre ustedes, que fue en uno de los discursos de la sinagoga, que había moraré entre ustedes o moraré con ustedes. Y la idea es entre ustedes para que Dios esté insertado entre nosotros. Y entonces todo lo que tenemos que hacer para que Dios viva entre nosotros. Al lograr eso, los niveles de convivencia mejoran significativamente, y a su vez los niveles de seguridad. Entonces, no es una propuesta religiosa, es una propuesta de espiritualidad con los pies en la tierra, con actividades, con cosas muy concretas que tenemos que hacer
para mejorar los indicadores de seguridad de una manera importante, que en esencia es educar a nuestra gente en ética. Bueno, en el siglo pasado vimos 2 guerras mundiales. Horrible. Terribles, ¿no? Pero sin embargo vemos que después de esas guerras tenemos un mundo dividido. Mira, en Israel mismo tienes enfrentamiento entre palestinos e israelíes. En Estados Unidos, donde estoy residiendo en estos momentos, hay un enfrentamiento tremendo en la sociedad. Está dividida en 2 como nunca antes. Y creo que se representa en el Senado, donde hay 50 republicanos y 50 demócratas. Y son 2 mundos que chocan constantemente. Vemos también que en el mundo, hoy en día, en el mundo económico, etcétera, China, Estados Unidos, Rusia, Venezuela misma se ha ahora alineado con un grupo que es totalmente ajeno a su cultura, o sea, pertenece al mundo occidental geográficamente e históricamente, pero de repente ha tomado un rumbo totalmente diferente. Entonces creo que a lo mejor las enseñanzas deberías de propagarlas un poco más, porque estamos en un mundo en choque constante, choque entre civilizaciones. Sí. Y los 10 mandamientos, por cierto, como es común para el monoteísmo, entonces no hay, ya sea judío, cristiano, musulmán, porque los 10 mandamientos es aceptada por las 3 religiones, me pareció una buena base donde extraigo ahí los aprendizajes adaptados al tema de convivencia. Y ojalá el mensaje llegue. Bueno, una de las facultades más importantes del ser humano para el éxito que estoy descubriendo, ¿no?, es la persistencia. Uno tiene que ser constante. No te rindas. No funcionó la primera vez, levántate, hazlo de nuevo. Si continúas, estoy seguro, si continúas con tu mensaje, va a llegar a muchísima gente, a muchísima gente. Dime, vamos a un poquito al tema israelí. ¿Cómo ves tú la situación con los árabes? ¿Vamos a llegar alguna vez a algún entendimiento con el mundo árabe alrededor, no es con los palestinos? Mira, Rabino, yo siempre he apostado triunfador. ¿Okay? Recientemente se han firmado 4 tratados de paz que han demostrado un camino. Y ahí están los que se han involucrado, los Emiratos Árabes y eso. Es una ganar-ganar. Israel tiene mucho que aportar, es una relación complementaria entre las partes y desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de seguridad, tecnología, agricultura, lo que queramos. Entonces, este enfrentamiento que no nos lleva a nada, que pura sangre, no es el camino. Entonces, yo sí creo que es posible. Hay problemas ideológicos muy, muy fuertes. Por un lado, Israel anda en una dimensión y el mundo musulmán extremista anda en un tema religioso, donde ni siquiera reconoce la existencia del Estado de Israel. Entonces, muy complicado. Yo creo muchísimo, Rabino, en estos 4 tratados que van a dar un ejemplo y ojalá tengan un efecto dominó para que haya un cambio en este entorno. Mira, Sami, yo he mencionado eso en otras oportunidades también, pero yo pienso, una vez que se constituyó el Estado de Israel, Israel formó unas fuerzas armadas extraordinarias que todo el mundo admiró, especialmente después de la guerra de los 6 días, como el ejército de Israel frente a todos sus enemigos, en 6 días terminó todo. O sea, un poderío enorme. Después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde una tercera parte del pueblo judío fue exterminada sin razón alguna, solamente por motivos raciales, por odio que no se puede entender. A lo mejor Israel debería haber bombardeado Berlín, Múnich, bombardeado toda Alemania y a lo mejor asumir la postura de Sansón. Tamut nafshim pelishtim, yo me derrumbo junto con los filisteos. Después de lo que ustedes hicieron, tengo que tomar venganza. Pero eso no es lo que Israel hizo. Lo que Israel hizo, creo que son 2 cosas muy importantes. Número 1, no vamos a olvidar lo que ocurrió. Por lo tanto, vamos a asegurar de que no ocurra en el futuro. Eso es lo que tiene que no se repita. Y número 2, vamos a concentrarnos en vivir. No vamos a permitirle a Hitler que tenga una victoria póstuma de que el pueblo judío se termine. ¿Por qué no reacciona el mundo árabe frente a Israel de la misma manera? Mira, Israel es una realidad. Nadie puede negar eso después de años de existencia. Y pienso siempre que hablo contigo, desde luego tú sabes,
veo grúas delante mío, ¿no? Porque tú no haces más que destacar las grúas que hay en Tel Aviv, como hay. Y acabo de ver, creo que 4 torres nuevas están siendo proyectadas por todas partes, un desarrollo enorme. Entonces, esa es una realidad. Entonces, asegúrate de que no ocurran problemas en el futuro, pero acóplate al desarrollo, todo lo contrario. Israel te puede ayudar a que tu vida sea mejor. ¿Cómo se llega con ese mensaje al mundo árabe? Olvídate del odio, eso no te conduce a nada, es algo negativo. Fíjate en el futuro, en lo positivo. No te rindas, no tienes que olvidarte de tu religión, olvídate de eso. Sigue con tu tradición, pero acóplate al mundo moderno. Y hay muchos árabes que toman esa posición, creo, ¿no? Sí, y ahí está. Yo creo que si evaluamos la población árabe israelí, es decir, los árabes que viven en Israel tienen nacionalidad, cómo se han acoplado, los vemos como médicos, como enfermeros, su desempeño aquí, su calidad de vida comparada con otros países, ahí están los resultados. O sea, hay pruebas contundentes de que la convivencia es posible. ¿Okay? No es fácil, pero sí se puede hacer. Y es el camino, porque este enfrentamiento, este terror, a enseñar a los niños desde pequeños que el judío es el diablo y demás, ha demostrado que no es el camino a seguir. El camino es por la convivencia. Yo creo que ahí hay un punto sumamente importante. Yo creo que tiene que haber un cambio en lo que se refiere a la enseñanza de los niños. Yo creo que los que tienen 30, 40, 50 años, a lo mejor están envenenados, ya tienen una trayectoria en la vida, una manera de pensar. Pero las nuevas generaciones, no tratar de transmitir ese odio, sino todo lo contrario. Y habría que revisar todos esos textos escolares, las celebraciones donde de repente un niñito de 6 años está vestido como un shahir, ¿cómo se shahir? Alguien que se va a suicidar. Ese es eternizar el odio y es pero sin embargo, como destaca, ya hay 4 países que están en un camino diferente, lo que se llama The Abraham Accords, que reconocen que Israel está ahí y que todo lo contrario, podemos aprender mucho de ellos, podemos tener intercambio, etcétera, porque la paz con Egipto y con Jordania es una paz, lo que es una paz fría, que no condujo a por lo menos no hay guerra, que es muy importante, pero la paz con los Emiratos es otra cosa. Es muy activa. El intercambio es diferente, es una nueva postura que debe de haber. Entonces, Sammy, aunque dices que ya tienes 56 años, pero todavía eres jovencito, ¿no? Tú eres parte de esa generación que tiene que promover el entendimiento, porque tú representas 2 culturas. Por un lado, la venezolana, de la cual estoy seguro estás muy orgulloso, y por otro lado, la israelí. Optaste por venir a Israel, pero no te has olvidado de Venezuela. Estoy seguro que no. Seguimos involucrados. Seguimos involucrados, obviamente. Tu clase, los que se graduaron en hebraica contigo, ¿mantienes relación con tus amigos de Venezuela hasta el día de hoy? La respuesta es sí, prácticamente a diario. A diario, wow. Sí, el motivo es que tenemos un chat donde somos 180 compañeros, porque son compañeros que en uno u otro momento estuvieron en la promoción. Entonces, cuando somos 180, casi todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces por semana, tenemos un cumpleañero. Entonces, aprovechamos para celebrarlo. Entonces, bueno, la intensidad es bastante fuerte. Entonces, sí, estoy muy en contacto con mis compañeros del colegio. Además, por cierto, de mis compañeros de IESA. Yo soy egresado de IESA. Claro, claro. Y con ellos también, ahí la promoción es un poco más pequeña, pero también estamos en contacto. Entonces la respuesta es sí, estamos continuamente en contacto, además que veo las noticias a diarios y sí, la relación se mantiene, el vínculo se mantiene, pero obviamente con una vista de echar raíces acá, porque tenemos que abrirnos camino. Estamos en un país con muchos retos y hay que echar esto para adelante. No, entendido. Lo que quería destacar un poquito es la singularidad de la comunidad judía venezolana, en que de cierta manera es un reflejo de la sociedad venezolana, porque así es la sociedad venezolana, abierta, tolerante, amistosa,
no enfrentamientos. Lo que tenemos últimamente con esa revolución que hay en Venezuela no es venezolano, todo lo contrario, nos están tratando de imponer un sistema que no es el venezolano. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza para el futuro de que se va a revertir, porque en el fondo el venezolano no es lo que se trata de vender hoy en día como venezolano. Yo veo, por ejemplo, hay egresados de otros países aquí en Miami, en otros lugares del mundo, no se mantienen como los venezolanos, aunque estén dispersos por diferentes partes del mundo, hay esa unión. Y yo creo que es una enseñanza muy importante que representas, porque tienes por un lado la cultura venezolana y por otro lado tienes la cultura judía y la identidad israelí al mismo tiempo. Mira, algo extraordinario, Sammy. Mira, me estoy convenciendo de que eres mejor de lo que creía que eras, hablando o sea, resumiendo tus diferentes facetas. Mira, mucha tradición con herencia rabínica, hablas hebreo, hablas español, hablas inglés, matemáticas, en fin, mente ordenada, disciplinada. Mira, ¿qué faltas tienes? Tú tienes algo escondido en el closet ahí de que de repente eres alcohólico, tomas drogas, tienes que tener algo, ¿no? Fumas y qué haces. Bueno, si le preguntamos a mi esposa, su lista de quejas son bastante largas. Ella es mi primer crítico. Mira que esto, cómo hablo y qué digo, que cómo me expreso, en fin, las mil y un críticas. Y obviamente todas esas críticas de ellas las tomo constructivamente y es una lucha diaria de cómo superar y ser mejor persona, cómo trascender, Rabino, cómo ser parte de la solución, cómo construir un mejor mundo, pues, Mira, ¿no? Ese es el objetivo. Alguien me decía, creo que era alguien de Barilán, o eres parte del problema o eres parte de la solución. No hay nada en medio. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y yo creo que hay que optar por ser parte de la solución. Mira, no obstante todos los conflictos que hay en el mundo, incluso en el día de hoy que uno pensó, yo personalmente, a lo mejor por ser demasiado inocente, no inocente, sino la mente me funcionó así. Yo creía que después de la Segunda Guerra Mundial el antisemitismo iba a desaparecer, porque cuando el mundo supiera lo que ocurrió en el Holocausto, lo que Eisenhower hizo fue de fotografiar lo que vio él, porque dijo lo van a desmentir luego, yo creo que se iba a terminar el antisemitismo. Pero ¿qué va? El antisemitismo es a light sleeper, se despierta rápidamente y está. Sin embargo, pienso de que estamos en un mundo mejor cada vez. Mira, puedes verlo por el número de años de expectancia de vida, por ejemplo. Mira, la pobreza, hay pobreza, pero yo creo que cada vez hay menos pobreza. Hablando de un punto de vista general, en algunos países se está acentuando, pero desde el punto de vista mundial, el señor Malthus creía de que si continuamos reproduciéndonos, no va a haber suficiente alimentos para la humanidad. ¿Qué va? Israel te enseñó que a goteo se puede producir agua suficiente para agricultura, donde hay falta, hay desalinización. El mundo se inventa y se está produciendo más alimentos que nunca. Hay suficiente para todo el mundo. Estamos en el mejor de los tiempos realmente. Entonces, por un lado, creo que hay que tener cuidado de que todo no está bien, pero por otro lado, reconocer también que la humanidad en general va por buen camino. Y yo creo que tú eres una de las personas, porque la humanidad está compuesta de individuos que aseguran de que vayamos mejor en seguridad, en entendimiento entre los países, etcétera. Muy importante. Dime, ¿por dónde vives en Israel? ¿En qué parte de Israel vives? Yo vivo en la zona de Kfar Saba, Ra'anana, que es a 20 kilómetros de Tel Aviv. Es una zona de urbanización, pues. Pero a su vez, poco a poco han construido muchos parques tecnológicos. Entonces se consigue mucho empleo, en fin. Una zona bien bonita, muy agradable. Y ahí ¿Cómo es el tráfico si quieres ir a Tel Aviv? ¿Te demora mucho? Aunque ahí han construido muchísimas autopistas, el tráfico es bastante fuerte. Entonces yo voy en moto o voy desfasado.
Ajá. Pasado Wow. significa horas desfasadas. Además hay trenes, hay autobuses, la infraestructura es importante, pero a su vez también el crecimiento del país también es muy importante. Hay mucha prosperidad, entonces hay muchos vehículos. Entonces, bueno, construyen autopistas, pero hay más vehículos. A su vez están haciendo tren ligero, dentro de poco lo van a abrir. Rakevet Kalá, que hay en Jerusalén, pero lo están construyendo en Tel Aviv también. Sí, ahorita están haciendo Un inmenso. tren entre Tel Aviv y Haifa creo que también se está haciendo ahora. Ese es tren normal y además tren ligero. Un tren rápido, claro. Y entonces hay infraestructura por todos lados, mucha infraestructura, y las autopistas que hay las amplían. En fin, es un país muy dinámico donde predomina la cultura por la vida, de prosperidad, de subir. Y ojalá eso es como dice la parte judía, luz para el mundo, que eso salga para el mundo como un modelo a seguir, pues. Mira, yo recuerdo en una oportunidad tomé un avión pequeñito, no sé por qué, desde Jerusalén al norte, a la Galilea. Entonces, iba de sur a norte. Era un avión chiquitito, yo podía ver la ventana de la derecha y la ventana de la izquierda. A la derecha estaba Jordania, todo era marrón. A la izquierda era Israel, todo era verde. No puede decir de que uno tiene más sol que el otro, que uno tiene clima diferente, de que aquí hay huracanes, aquí no hay, aquí hay la misma cosa. Depende de los seres humanos, que cómo se convierte un desierto en un jardín. Y eso es lo que creo que de alguna manera hay que difundir. Hay muchos que dicen que Israel es muy bueno en lo que se refiere a cuestiones militares, dinámica económica, etcétera. Pero en lo que se refiere a relaciones públicas, dar la imagen, la narrativa de Israel, Israel se queda un poquito atrás. O sea, hay que llegar con ese mensaje al mundo árabe, al mundo común. Mira lo que hay. Nosotros no queremos matarte, queremos convivir, todo lo contrario. Yo estuve pensando en otra cosa también. Hay quienes piensan en el mundo árabe, mira, la resistencia eventualmente va a dominar. Mira lo que pasó en África del Sur, en diferentes lugares, hasta los mismos israelíes, el Irgun contra los británicos. Eventualmente, si tú persistes en la actividad militar en contra de alguien que te ocupa, vas a solucionar. Pero hay una gran diferencia. Israel no es una fuerza que está ocupando. Israel regresó a sus raíces. Los israelíes no tienen dónde ir. No es como Bélgica en el Congo. Entonces, el Congo no me quiere, me retiro. Inglaterra estaba en India, no me quiere, me voy a mi isla británica también. ¿A dónde son ahí los judíos? Los israelíes, esa es su patria. O sea, jamás los vas a sacar a la fuerza. ¿Cómo se transmite ese mensaje? Tú que eres muy buen comunicador, ¿cómo se transmite ese mensaje al pueblo, al árabe de pie en la calle? Mira, los israelíes nunca se van a ir de aquí. Lucha, jamás se van a ir, no tienen dónde ir. Y ese es su país. Mira, el mundo cristiano acaba de celebrar, como alguien me escribió, hace más de 2.000 millones 2 billones de seres humanos celebran el nacimiento de un niño judío en West Bank hace más de 2.000 años. Los judíos estuvieron ahí hace tiempo. Tú tienes que negar toda la tradición cristiana si tú vas a decir que los judíos no estuvieron ahí. Es una realidad. Entonces, dale pues, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso en un mensaje? Mira, Rabino, por un lado me recuerdo en uno de sus discursos en la sinagoga, los viernes, que decía, ¿cómo es posible que las mejores agencias de publicidad están lideradas por judíos y el Estado de Israel? Eso por un lado. Ahora, el otro tema es, yo creo que con hechos. Por ejemplo, hace un rato conversábamos sobre los árabes israelíes y sus logros acá. Es público y evidente los logros que tienen de todo punto de vista de calidad de vida. Mejor ejemplo que eso de cómo viven acá y cómo viven del otro lado de la frontera, que es muy cercana, esos son hechos contundentes, ¿ok? Inclusive ellos ahí tienen un estilo de vida de democracia, que algún día pudieran transferir también esa cultura, cómo vivir en democracia, versus el mundo musulmán,
que predomina régimen totalitarios. Entonces, ahí hay un esquema muy puntual. Por otro lado, un poco pensando en voz alta, he visto cómo la Cancillería y el ejército transmiten mensajes, por ejemplo, en persa. Netanyahu impulsó mucho ese tema y mandaba mensajes a persa. Me dice, pero aunque Irán, el gobierno iraní es el enemigo, no tenemos ningún problema con los persas. Claro. Entonces, creó un canal, se habla en persa, se dice en todo, y resulta que hay cualquier cantidad de gente registrada. Obviamente hay varias técnicas para que no quede rastro, porque si se enteran que el persa en Irán está viendo ese canal, es penalizado. Entonces hay varios mecanismos para un poco evadir. Pero el punto es mandando mensajes, hablándoles en su idioma, diciéndoles, no somos enemigos, queremos compartir contigo todas estas bondades que tenemos, queremos compartirlas contigo. Y volvemos al tema de convivencia, que por ahí va. Ahora, no todo el mundo entiende el mensaje cuando estás atacado continuamente con mensajes negativos, mensajes de odio. Y ese no es el camino. Una y otra vez eso ha quedado demostrado. Ahora, no pretendo aquí hacer comeflor, porque no es el caso, pero sí, Israel ha demostrado cuál es el camino. Ahí están los hechos. Un país que no hace mucho, tenía muchos problemas económicos, tenía realidades muy, muy difíciles. El hecho de que el Estado de Israel exista es un milagro, por donde lo veamos. Y ahí está, con cifras de la macroeconomía espectaculares. El tema de las grúas, que usted tanto recuerda que yo se lo digo, porque es un símbolo de progreso. Cuando uno ve la cantidad de grúas y todo el trabajo que eso genera, la calidad de empleo que eso trae, empresas de high-tech, bueno, en fin, eso es progreso, eso es cultura de vida. Yo creo que ese es el camino a seguir. Ahí están los resultados. ¿Sabes lo que a mí me gustaría de alguna manera hablar con un ejecutivo de TV1, no sé qué, el Canal 1 en Israel u otro, ¿no? Que cada día haya una entrevista con un palestino israelí que ocupa cierto puesto, una entrevista, díganos sobre su vida, cómo va, cómo estudia, dónde estudió, etcétera, muéstrame tu casa, muéstrame tu familia, etcétera, para que vean que es una realidad. Cada día yo tendría un palestino israelí que vive en Israel y que participa de lo que está pasando en Israel, de que en Israel no hay discriminación. Mira, en todo el mundo algo de discriminación hay, y yo le daría el puesto a un primo mío que antes que a un extraño. O sea, algo de discriminación siempre hay de alguna manera, pero también hay leyes que no permiten la discriminación oficial. Y tú puedes ver abogados árabes, médicos árabes, enfermeras árabes en los mejores hospitales que tiene Israel. Entonces yo creo que deberíamos de presentar individualmente a una persona, se llama tal y tal, cuéntanos tu historia, entrevistar cada día a otro y transmitirlo de alguna manera. Bueno, pero nadie me preguntó, así que... Pero en todo caso, Rabino, en este contexto de este programa que hemos entrevistado a muchos venezolanos que hacen vida acá, usted siempre ha hecho esa pregunta, ya sea médico, ya sea abogado, y todos le han respondido que tienen relación con el mundo árabe, que tienen relación con árabes, y de igual a igual. ¿Sabes? Me encantaría si puedes, Sami, ya que tú me arreglas todas esas entrevistas en Israel de todas maneras, vamos a revelarlo, ¿no? Así que a lo mejor me encuentras a un palestino israelí que quisiera tener una conversación conmigo. No, si puede, esto lo hago generalmente en español, pero si no está disponible en español, podemos hacerlo en inglés. Árabe no hablo. Así que a lo mejor en inglés podemos hacer una entrevista con un palestino, o sea, alguien que no es judío, pero es un israelí que vive en Israel, para ver cómo es él. Hay mucho inseguro en Ramallah y cosas así. Bueno, voy a asumir el reto de buscar a esa persona que hable español, que sea inclusive venezolano. Español o inglés, uno de los preferibles español, porque ese es el público nuestro al cual tenemos. Muy bien. Sami, ¿quieres darnos un mensaje? Estamos próximos a 2022. ¿Algún mensaje a la comunidad judía venezolana, a tus amigos en Israel? Dinos algo.
Bueno, primero, muy agradecido por esta entrevista porque es una oportunidad de compartir con la audiencia de los puntos de vista. También me subió mucho el ego con todos sus comentarios. Y bueno, transmitir otra vez ese positivismo, apostar a triunfador, apostar por cultura de la vida, a ser parte de la solución, a construir un mejor lugar, aportar soluciones. Esa es nuestra agenda, es lo que estamos haciendo. Y bueno, que Dios nos dé la sabiduría y la fuerza para lograr esos objetivos. Esa es la visión, ese es el enfoque y es una lucha de día a día. Sammy, te pregunté antes si tienes algo escondido ahí en el closet, que si tomabas whisky solo a las 3 de la tarde, 5 copas, no sé qué. Desconozco ninguna de tus desvirtudes y por otro lado destaco tus numerosas virtudes y la verdad que ha sido una gran ayuda para la embajada de Venezuela en Israel y especialmente para mí personalmente. Ha sido un placer, un honor y un gran gusto continuar esa amistad contigo y con toda tu familia, con tu padre y tus 2 tíos, porque los conozco a todos, con tu abuelo, que en paz descanse, con todos los miembros de la familia, con esa prima arquitecto que en una oportunidad también entrevistamos. Mira, una familia extraordinaria que representa lo mejor de Venezuela y de Israel. Así que quiero desearte un año 2022 que continúes integrándote cada vez más a la sociedad israelí, que continúes con tus sentimientos profundos por Venezuela y sobre todo con el pueblo judío y por ende en realidad con toda la humanidad. Sammy, ha sido un gran placer. Que tengas gran día y un gran año para ti y toda tu familia. Muchas gracias, saludos a todos.